Bueno, estamos nuevamente reunidos en torno a los recuerdos, a la nostalgia, hasta este hecho de conformar esta ronda fraterna, porque sé que usted está del otro lado de las cámaras, siguiéndonos y compartiendo estos recuerdos y viviendo quizás con intensidad los mismos, porque usted también los vivió. Y hoy le voy a hablar del comercio, porque el progreso y el desarrollo ha hecho nacer nuevas formas comerciales en el mundo, a la cual Trenkelauken no ha desconocido. Dicho esto fundamentalmente con respecto a los supermercados, por ejemplo, que han aparecido en los últimos años con una gran potencia en el país, y Trenkelauken es prueba elocuente de ello con varios establecimientos de este tipo, que logran que usted llegue a sus locales y encuentre en sus pobladas estanterías todo lo que usted necesita de primera necesidad y no tanto también. Se conforma así no solamente el hecho de comprar, sino el hecho de pasear, el hecho de encontrarse con un vecino y de caminar entre las góndolas, de alguna manera, para enriquecerse con toda la gran cantidad de productos que ellos ofrecen. Los comercios en la antigüedad, en el viejo Trenkelauken, no existían los de este tipo, los supermercados, eran los almacenes. Todavía queda algún almacén de barrio en el cual realizamos la compra de último momento y que todavía tienen como institución algunos de ellos la libreta para anotar el fiado cuando los bolsillos son escasos, llegando a fin de mes. Y algunos, muy pocos, todavía conservan la costumbre, cuando usted paga la cuenta, de acercarle un obsequio, que era la yapa. Aquel hecho que nosotros, cuando éramos chicos, se nos encendían los ojos porque el almacenero, tras pagarle la libreta, escuche bien, nos regalaba un caramelo o una masita o alguna golosina que implicaba la yapa en agradecimiento por haber pagado la cuenta y que les daba a los chicos toda la ilusión de recibir algo totalmente gratis. Los viejos almacenes en Trenkelauken. Yo recuerdo algunos, usted seguramente recordará otros, pero cómo olvidar de Bellavista, que estaba ubicado en la calle 9 de Julio y Villegas, hasta no hace muchos años, y que fue fundado por el señor Martínez, Faustino Martínez, o la casa J. Llorens y compañía, donde allí se instaló el primer surtidor. Estaba frente a la plaza, la casa Llorens, el primer surtidor de nafta y el primer pavimento de Trenkelauken que alrededor de 50 metros construyó esta firma para favorecer la llegada de los primeros autos, estrafalarios autos de los primeros años del siglo XX. Luego la Estrella de Marcelo Castella, Casa Marcaida, más cerca en nuestro tiempo, Tamañón Hermanos y Compañía, y otras como La Perla, cuya firma era Orsi, García y Cervera, y algunos otros almacenes que no tendrían la gran grandiosidad de algunos de estos que eran de ramos generales, es decir, ahí se tenía la posibilidad de comprar desde 1 kilo de azúcar suelta, porque la mercadería generalmente venía suelta, no en los lucidos y luminosos envases de hoy, sino también comprar hasta un automóvil o un tractor. Ahí se vendía de todo en esos almacenes de ramos generales. Pero estaban los almacenes de barrio, que también eran importantes. En el inicio de Trenkelauken, en el inicio del pueblo, el almacén El Tropezón, que se constituyó todavía, hoy convertido en panadería, pero en aquel entonces era un almacén. Estaba la familia Velardo, ahí en El Tropezón, que se decía el camino del Tropezón para ir a Martí Fierro, ¿se acuerda usted? Y había otros almacenes, como el de don Eustaquio Baliota, con depósito de leña, el de Miguel y Abelardo Bilbaso, y las fiambrerías, que abrían todo un mundo de exquisiteces. Yo recuerdo, era chico, pero recuerdo haber ido, y usted también seguramente, a la fiambrería de Llera, que estaba en la calle Villegas, ahí entre 9 de Julio y Teniente General Uriburu, ¿se acuerda usted? Donde se podía comprar las exquisiteces, algunas de ellas fiambres importados,
bebidas importadas, y otra fiambrería que también marcó toda una época, que fue la Casa Pastoriza, que estaba unas cuadras más allá, y que significó todo un gran acontecimiento culinario, porque le acercaba a su clientela todas las posibilidades de productos muy lucidos, algunos de ellos importados, que hacían la delicia de los paladares. Qué época la de los viejos almacenes. Se perdieron, como se perdió la yapa, como casi se perdió la libreta en la cual anotábamos en tiempos de bolsillos flacos cuando costaba llegar a fin de mes. Se perdieron aquellos productos que comprábamos sueltos, como la yerba, como la harina, como el azúcar. Me acuerdo que en aquel entonces, usted seguramente lo recuerda también, había dos calidades de azúcar, la azúcar molida y el azúcar en terrones. Hoy el azúcar es toda molida, el azúcar en terrones está envasada, pero en aquel entonces uno compraba el kilo de azúcar en terrones en forma de producto suelto y todos decían que tenía mucho más calidad que la molida. En fin, tiempos que se han perdido, tiempos que se han olvidado prácticamente con la aparición de estos monstruos, los supermercados, que son una identidad del progreso. Pero me gustó en este esquicio recordar los viejos almacenes y evocar los sentimientos que teníamos todos al visitarlos. Soy Julio Toledo, alias El Felpo. Bueno, yo empecé en el 70 más o menos a estrenarme así, corría en calle así con mi papá, pero así jugando, así, jugamos. Yo era un pibe, jugamos y corría yo, mi primo, mi hermano, digo, en calle así corremos 100 metros, 200 y bueno. Y después más o menos en el 72, yo tenía 17 años y empecé a correr 50 vueltas a las Ramblas. Y conocí a un señor que creo que era Betún Palomecki, donde él me dijo que 50 vueltas a la Rambla podía correr 5 kilómetros por derecho. Y yo empecé a correr así. La primera carrera que corrí fue la Maratón de Reyes, que en el 1973, que corrían 46 atletas, a donde gana Nazario Araujo, y segundo creo que era Cutropia. Y bueno, de ahí ya empecé, hasta el día de hoy. A mí me gustaba conocer pueblos, entonces en cada pueblo a veces hacían alguna maratón y yo me hacía presente. Entonces así fui conociendo gente, se abrieron muchas puertas para ir a correr, hacer amigos, tener grandes amistades. Y aparte de eso también me entusiasmé porque yo veía que ganaba premios, y iba ganando salud, todo iba ganando. Entonces dije, bueno, esto es una cosa muy sana que la tendrían que hacer todos, ¿no? Porque realmente es bueno correr. Camilo Martino fue el que me estrenaba a mí allá en la quinta de donde él vivía, que él vivía con su mamá ahí. Y él me estrenaba, todas las tardes me daba un horario y yo iba a estrenar. Ese fue el estrenador mío. Y después el segundo estrenador fue Julio Foma, que él me estrenaba ahí en el parque. Íbamos a correr las maratones de Carlos Casares, Henderson, Saladillo, Santa Rosa, todo eso. En ese tiempo yo era libre, era categoría libre. Y local, el mejor premio lo ponía una empresa. Y federado es otra cosa, nada que ver con la libre. Entonces yo tuve una pequeña discusión con la gente, no la gente de Barrio Alegre, sino con el muchacho que anotaba, que era, me acuerdo que era un tal Carena. Y le dije, no, mirá, yo no me anoto en esa categoría porque eso no es categoría, eso es un premio local nomás que te lo da una empresa. Y yo me iba corriendo y iba enojado. Y cuando llegué al sanatorio me emperré porque justo estaba ese señor. Y le dije, no, tú no me vas a anotar, no me vas a clasificar porque yo abandono. Y paré, me fui caminando. Y ahí fue cuando ganó Julio Gómez. Y me dejó y me salió a buscar Julio Gómez, que Julio Gómez venía entrando en el puesto 15
en el puesto sexto, y no lo siguieron, se fue conmigo, y yo lo llevé, y cuando doblamos en la estación, él tomó la punta y nunca más lo pudieron agarrar. Yo cuando di la vuelta, digo, no, corro hasta el Roma y abandono. Pero ¿qué pasa? Esa gente que no le da bolilla a la maratón, que van a tomar un café, a charlar entre ellos, yo no sé, después me querían matar como esta gente de la confitería, porque se fueron sin pagar, no sé la cantidad de gente. Se fueron sin pagar. Incluso Mateo gritaba como no sé, un loco, decía, atención, per tierra, Buenos Aires, por primera vez en la historia, en Trenquelauquen viene ganando un trenquelauquense. Y fue una cosa de loco, ¿viste? Una cosa de loco, enloquecido. Como se ve ahí en la foto, está ese señor que sale enloquecido a gritar como loco. Y después se lloraba porque, viste, realmente, viste, no, yo no me había colado. Fue una cosa que entré corriendo ahí por impulso de la gente, nomás, para darle el gusto a la gente. Yo estuve en el tiro federal cuando yo era pibe, que me llevaron porque yo andaba como con un tarrito y una onda juntando remache ahí en el tiro federal, que era muy peligroso, no se podía andar. Yo andaba, pero andaba en el tiempo que no tiraban tiro. Porque ahí en el tiro federal tiraban los sábados y los domingos. Y yo por ahí 10 semanas iba. Y me agarraron a esta gente porque en ese tiempo se hacía el servicio militar ahí. Ahí se hacía el servicio militar. Ahí lo hizo Gonzalito, al servicio militar, lo hizo Pedro Arroyo y Carlos Velardo. Y ellos me agarraron a mí y me asustaron, me dijeron que me iban a hacer llevar preso porque ahí no se podía andar. Y me preguntaron cómo me llamaba y quién era, y bueno, yo le dije me asustaron, pero después al final me llevaron, me hicieron bañar, lavar, me trajeron ropa. Me llevaron a mi casa, mi mamá no me conocía. Y bueno, y dice, señora, a su hijo le vamos a dar de comer, le vamos a pagar, lo vamos a ayudar, le vamos a dar ropa, va a estar con nosotros. Por ahí usted no se asuste, si no viene, él se va a quedar a dormir con nosotros ahí, nosotros le hemos hecho una cama. Y todos los cumpleaños, como sé, del tanto con la novia de él, los de ellos, o asados que había, comía yo ahí con ellos. Todo así. Después al loco de María, Aguirre, Nicotena, el Vasco Goicochea. Bueno, fue patrón mío Vasco Goicochea porque era plomero y yo trabajé con él. Bueno, Badino hacía poco que había venido, porque él estaba incorporado ahí en Vélez Sarsfield, y vino de licencia y yo estaba atajando y tenía ese arcos que se paran nomás, no están pegados, no están enterrados. Y yo estaba en el medio del arco ahí, me tiró un balinazo, pegó en el travesaño y me quedé sin el arco porque lo tiró para atrás. Así que bueno, todos se reían. Después, bueno, el Brujo La Rosa siempre me hacía muchas achurías a mí porque yo tenía una pileta que cazaba pescadito ahí en el parque. Y me agarró de acá del cuello y del traste así del pantalón y me dice, ¿dónde están los pescaditos? A ver, y me metió de cabeza adentro de la pileta. Y le gustaba, al Brujo La Rosa le gustaba hacer churía. Y el fútbol, bueno, jugué, tengo fotos del que jugué en un campeonato provincial que lo hacía Genarini. Que se jugaba en La Guasquita, en Ferro, en todos los clubes se jugaba, un campeonato comercial se llamaba. La gente en la calle me pregunta siempre, Felpo, ¿cuándo vas a dejar de correr? Y mira, si vos encontrás un médico que me corte las piernas y le dé de comer a mi familia, dejo de correr. Porque para mí soy adicto al correr. Yo veo correr a otro y me desespero. Bueno, vamos a cerrar este programa, esta edición del viejo Trenquelauquen, esta cita con el álbum del recuerdo y la nostalgia, hablándole de un hecho lejano, perdido en el tiempo, pero que tuvo
hace algunos años alguna nueva materialización con la ciudad de Saliqueló. 2.000 pesos, 2.000 mangos. 2.000 pesos es hoy todavía una cifra bastante respetable. Me imagino lo que habrán sido 2.000 pesos del año 1904 cuando ocurrió este acontecimiento. 2.000 pesos, 2.000 patacones que se le decían entonces. No tenía nada que ver con los patagones que aparecieron hace unos años en la provincia de Buenos Aires. No eran patagones de veras esto, ¿no? Año 1904. Había salido un tren de carga desde Aedo con algunos vagones que también llevaba pasajeros que venían en dirección de Aedo a Saliqueló para radicarse en Saliqueló y dedicarse a las tareas agropecuarias en alguna colonia que por esa época se fundaría en esa localidad de nuestra región. Bueno, venían esos pasajeros y venían con sembradoras, con útiles de labranza, con bolsas de semilla, con diversos elementos que hacían y permitían la futura explotación agropecuaria que iban a realizar. El tren se detuvo en la estación Trenquelauquen, los pasajeros se apearon, resolvieron hacer un descanso, algunos, los más pudientes, pararon en algunos hoteles y fondas que existían por entonces en la cercanía de la estación ferroviaria, porque la estación ferroviaria tenía en 1904 una importancia y una trascendencia fundamental. Pero este aquí que las autoridades ferroviarias dijeron que para seguir hasta Saliqueló los pasajeros tenían que ponerse con 2.000 pesos. 2.000 pesos extra, no sé si había habido un malentendido o cuál era el problema, pero tenían que poner los 2.000 pesos, los 2.000 patacones, los 2.000 mangos de entonces. Bueno, se armó todo un gran lío en torno a esta circunstancia que representaba un verdadero peaje para seguir. Bueno, cabildeos, discusiones, pero al final hubo que poner el dinero para que el tren pudiera seguir hasta Saliqueló. Suponemos que habrán hecho una vaquita entre todos y habrán pagado esos 2.000 pesos que exigía la empresa ferroviaria para continuar con el trayecto del tren. Fue un hecho desgraciado para esa pobre gente, pero se recuerda en Saliqueló el hecho todavía. Y fíjese usted que no hace muchos años un intendente municipal de Saliqueló, que no voy a nombrar porque no viene al caso, tuvo la malhadada ocurrencia de decir que en Trenquelauquen le habían cobrado peaje, que los trenquelauquenses le habíamos cobrado peaje a los habitantes de Saliqueló para seguir. Bueno, se armó con todo esto una pequeña discusión que el entonces intendente de Saliqueló, saldó con una explicación antológica que siempre se dice en estos casos. Me sacaron de contexto con las declaraciones. No, no lo sacaron de contexto, dijo eso. Fue un peaje realmente, fue un pago que tuvieron que hacer esos esforzados vecinos de Saliqueló que iban en busca de la tierra prometida para labrarse un futuro y que se encontraron con la negativa de las autoridades ferroviarias de seguir con el trayecto del tren. Estamos hablando de 1904, si no se le pagaban esos 2.000 pesos, esos 2.000 patacones que seguramente con esfuerzo se logró reunir y el tren prosiguió su marcha.